Le saludamos en el nombre del Señor. Gracias al Señor. Hoy día tenemos un bonito día, con lluvia, un día sábado. El Señor lo permitió que lloviera en este lugar de Quinta del Carmen. Le damos gracias al Señor porque hoy día estamos con un nuevo hermano, nuestro hermano Juanito Arteaga. Estamos en el hogar de él. Queremos entrevistarlo hoy día y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Estamos acá con él. Dios le bendiga, hermano Juanito Arteaga. Amén, hermano Claudio. Hemos querido entrar en su hogar, ¿cierto? Físico, en su casa, y también queremos entrar un poquito en su corazón también, para poder entrevistarlo, lo que el Señor ha hecho en su vida, como cristiano, dentro del Evangelio. Queremos también saber, ¿cierto?, cómo el Señor ha obrado en su vida, en su familia. Bueno, yo con el poco tiempo que llevo en este lugar, en esta iglesia, he podido conocerlo, he podido, como el Señor también le da esa fuerza para llegar a las predicaciones que a usted tanto le gusta, sí, a la predicación a la calle. Y uno ve el sacrificio que usted ha hecho por la obra del Señor. Amén. Creo que lleva muchos años dentro del Evangelio, pero también queremos saber más de usted. Así que le vamos a preguntar que se presente, cuál es su nombre y qué edad tiene. Que el Señor le bendiga. Amén, hermano Claudio. Mi nombre completo es Juan de Dios Arteaga Torres. Me alegro que esté acá, pues, entrevistándome. Amén. Y lo haré de la mejor forma posible. Amén. Para Dios y para todo el que me va a ver en esta entrevista. Que lo va a escuchar. Amén. Que me va a escuchar. Y llegué yo por acá, ¿no es cierto?, a estos lugares de... ¿Pero qué edad tiene? Yo tengo 72 años. Voy a cumplir para el año nuevo los 72 años. 72 para el año nuevo. Sí. Nació el 1 de enero. 1 de enero. Mire la bendición que tiene usted. Del 53. Que el Señor le bendiga, bueno, Juanito. Amén. Sí. Han sido hermosos años. Difíciles algunos, pero no se superan a lo que Dios hace con uno. Amén. No se supera, porque uno no es merecedor de tanto, sí, de parte de Dios. Amén. Así que contento de poder llegar por estos lugares y encontrarme con el Señor. Amén. Hermano Juanito, usted en la actualidad vive con su esposa. Sí, con mi esposa. ¿Cuántos hijos tienen con su esposa? Tenemos 5 hijos. 5 hijos. ¿Y alguno que vive con usted? Camila vive conmigo. ¿Y los demás están casados? Los demás niñas están casadas y el hijo murió a los 24 años. Ya. Un solo varón. Y lamentablemente... ¿Y él falleció por enfermedad? No. ¿Por accidente? Por accidente. ¿Y le quedan entonces 4? 4 hijas. 4 hijas. ¿Y una vive con usted? Sí, una vive conmigo. Todavía ella no se casa, vive acá. ¿Lo está cuidando? Me está cuidando. ¿Con su esposa? Sí. Qué bonito. Sí, lo pasamos bien acá. Qué bueno. Gracias al Señor. Bonito. ¿En la actualidad usted trabaja en algún trabajo material? Sí, trabajo. ¿Qué es lo que hace? En carpintería. Estoy haciendo por ahí una señora de estos que hacen para comer asado, todas esas cosas. Un quincho. Un quincho, y he trabajado harto ahí. ¿Todavía tiene el vigor de trabajar? Sí, tengo harta energía. En realidad tengo harta buena salud. Qué bueno, Juanito. Y cuando he estado enfermo, ha sido un pasar nomás, porque no sé, Dios me ama tanto que cada vez que yo voy a Él y le pido que me sana al tiro, instantáneo. Yo nunca me he venido enfermo en la iglesia. Amén. Nunca. ¿Te da esa confianza? Sí, de que llegué al Evangelio, porque en mi juventud yo fui muy enfermo. Una tos, un resfriado, me tiraba a la cama, me paraba en los puros huesos. ¿Y tiene esa fe y esa esperanza de que el Señor le sane? Sí. Qué bonito, hermano Juan. Sí. Me alegro. Siempre Dios me ha sanado. E igual mi familia, después ya que
yo fui aprendiendo el Evangelio. Siempre que le pedía a Dios, Dios hacía milagros instantáneos. Amén. Instantáneo es algo que me sorprende, Dios. Pero eso depende de uno igual, por la fe. Claro, sí. Hay que trabajar la fe ahí. Porque muchas veces cuando el Señor quiere hacer obra por intermedio de algún hermano, uno mira al hermano. Ah, sí, bueno. No, Pero- yo nunca he mirado yo, a él me tiene que ungir esta persona, no. Claro. Yo he mirado siempre a Dios. Y la fe suya. Claro, Porque sabemos que uno tenía que activar la fe para que Dios también pueda hacer la obra. claro. Yo, hermano, siempre, bueno, yo, mi manera de pensar, yo nunca digo tengo fe, ya, sino que yo digo que el amor de Dios es tan grande También. que Él me ama tanto que Él me sana, pero no que yo diga yo tengo fe, porque a lo mejor hay alguno que no tiene mucha fe Claro. y yo me engrandezco y no me gusta eso. Amén. Me gusta, o sea, yo todo es por la misericordia de Dios. Amén. Por el amor que tiene Dios Sí, con nosotros. porque nosotros no tenemos amor, dice que Dios da el amor. Amén. Él lo sabe. El amor es un don de Dios que Él coloca en nosotros. Así es. O la fe. O sea, nosotros no tenemos fe. Dios nos da la fe, porque Amén. así dice la palabra. Así es. Hermano Juanito, ¿usted siempre ha vivido acá en Quinta del Carmen? ¿O viene oriundo, nació y vivió en alguna parte? en otro lugar? Yo, mi hermano Claudio, nací en Concepción. Ya. Allá nací yo y allá se destruyó el matrimonio de mis padres y lo tuvimos que venir para acá. Y después a los años mi papá volvió otra vez. Así Ya. que de los 6 años para arriba ya se integró la familia. Ah, ya, Y ya. vivimos siempre para el lado, en sector Llano Blanco. ¿Eso queda cerca de acá? Sí, queda como a 12 kilómetros. Ah, ya, ya. Sí. Hacia la cordillera. Sí, yendo a Santa Bárbara. Ah, ya, ya. Y fuimos una familia muy pobre, muy pobre. Somos 2 hermanos. ¿Y de los dos sirven al Señor? No, yo no más, mi hermano Él está vivo. está vivo, él vive en el huertón. Ya, pero él no sirve al Señor. No sirve. Ya. ¿Y tiene conocimiento él sí de las cosas de Dios? Sí, porque yo siempre le he estado Está hablando, hablando, invitándolo. invitándolo. Pero la esposa que él tiene no cree en él. Ah, ya, ya. Ella es muy católica, según ella. Ya. Entonces no acepta el evangelio. Qué bueno, hermano Juanito. Sí, Ya hemos sabido un poco de su vida, ¿cierto? sí, Ahora queremos hacerle una pregunta sobre del Evangelio, ¿cierto? Y para que usted vaya respondiendo de lo que el Señor ha hecho en su vida, para que los que nos van a escuchar, ¿cierto? Sea de bendición para algunos, que a lo mejor puede que alguno haya pasado por el mismo caso suyo. Así que Dios le bendiga, hermano Juanito. Vamos a ver qué dice por aquí estas preguntas. Dice, ¿cuántos años lleva en el Evangelio, hermano Juanito? Bueno, yo llegué a los 17 años. Tenía 17 años cuando llegué al evangelio. Y hoy tengo 72, creo que llevo como 55 años. 55. Harto tiempo. Harto tiempo, sí. Me imagino que en esos 55 años dentro del Evangelio ha pasado por alto y por bajo. Claro, Por sí, todo. se pasa por todo, por necesidad, por enfermedad. Recuerdo haber tenido una enfermedad que me dio cuando viví, porque estuve yo, dentro de estos 55 años, estuve 9 años en Santiago, que me fui con mi familia para allá. Y ahí quedaron acá los hermanos muy pocos en la iglesia. Hermano Juanito, y aquí dice, otra pregunta dice, ¿cómo conoció al Señor? Cuente un poquito de su historia, de cómo él conoció al Señor. Claro. ¿Cierto? Bueno, en mi casa había siempre, éramos tan pocos, pero había tanta violencia, digamos, mi padre era muy, muy, muy grosero con mi mamá, Muy violento. pero no le pegaba, sino que era muy grosero con ella. Entonces yo
Eso a mí me molestaba y yo salía, ¿Y cuando pasaba eso, qué edad tenía usted en ese tiempo? tenía 16 años. 16. O sea, Ya era un adolescente. claro, Ya, po. sí, o sea, desde que, de los 14 años que yo me acuerdo que empezó esto ya demasiado. Así que yo empecé a buscar trabajo, hermano. Yo, eso también fue una de mis necesidades de llegar al Evangelio. Como joven yo era, usted me ve que soy chico, yo era un niño de 17 años, me veían flaco y ¿para qué sirve esto? Claro, Me miraban y en un fondo se quería una persona que se pudiera 50 kilos siquiera. claro. Yo ni eso me podía. Sí, porque en ese tiempo yo me acuerdo que los sacos eran como de 80. 80, 90 kilos se echaban Claro, al en hombro ese tiempo. los que tenían ñeque. Claro, Y yo, pocazo. Entonces, fue triste para mí eso, hermano, de no poder encontrar trabajo. Y en la casa los papás no eran como los papás de hoy día, claro, que decían hay que trabajar, hay que estar de holgazán. claro. Así que, mire, yo veía a la gente que decimos hoy día, o sea, en ese tiempo se le decía los torrantes, que vivían debajo del puente, que se pasaban de un lugar a otro pidiendo por las casas y llegué a intentar hacer eso. Claro. Intenté un día, pero me duró poco un día nomás. Y dentro de todo esto, hermano, para no aumentar tanto, vine yo a visitar una tía que tenía yo acá en la Quinta del Carmen. Ella era la dueña de la Quinta del Carmen, ¿Y usted vino de allá de Llano Blanco. de Llano Blanco? De Llano Blanco la vine a visitar, porque como ella, bueno, mi historia desde niño tuve varias cosas difíciles y fue la separación de mi papá con mi mamá. Vivíamos en Concepción y yo de repente vi que yo tenía 4 años en ese tiempo, yo me recuerdo muy bien. Estaba chiquitito. Estaba chico porque yo tuve un sueño antes que mi papá se fuera. Yo en el sueño, hermano, veía una redondela grande así. Y por esa redondela, yo no conocía los autos, pero yo en el sueño yo veía los autos, unos autos no muy grandes, café. Y yo vi a mi papá subir en un auto de esos. Amén. Y yo subí más atrás en otro auto de esos para seguir a mi papá, cuando yo tenía 4 años. Claro. Y nunca me he olvidado ese sueño, hermano. Yo sé porque le pregunté a mi mamá yo, después cuando tenía como 8 años, o 10 tendría cuando le pregunté que qué edad tenía yo cuando estábamos en Concepción. Me dijo ella 4 años y yo tenía en mi mente el sueño. Y yo cuando subí a ese auto, hermano, ese auto era caliente, era terrible. Y yo lloraba en ese auto dando vueltas. Y de repente comparecí que mi papá se había ido. Y ahí lo pasé mal. Lo pasé mal. Estuve con un tío primero. ¿Y cuántos años estuvieron separados sus papás? ¿O cuántos años estuvieron sin Como- sus papás usted? No fueron tantos, fueron como 2 años nomás. Ah, ya. Pero fueron Duro. duros. Entonces mi mamá cuando me vino, porque mi mamá después me dejó dejar con el tío, mi mamá se fue a emplear, después volvió y vio que lo estaba pasando mal. Entonces ella tomó de traerme de donde estaba, me llevó a donde su hermana, donde mi tía Laura. Ya. Entonces yo cuando yo llegué a ese hogar, mi tío era grande, tremendo ¿Y caballero. esa tía Laura era de acá de Quinta del Carmen? De ¿O? aquí de Quinta del Carmen. Ah, Ella ya. era la dueña, Ya. porque era la dueña ¿Ella era hermana de su papi o de su mami? de mi mamá, Ah, ya. hermana de mi mamá. Ya. Y era una señora muy buena. Yo sé que los hermanos la recuerdan, La hacía de veces de mamá, claro, entonces. porque era Muy pero cariñosa. muy cariñosa allí. Y era mucho el cariño que ella tenía con los hermanos, con la gente, preocupada que si ella, no sé, pues, mataba un chancho a todos los hermanos tenía que mandar un Claro. pedacito, no podía comer si no le mandaban los hermanos. Claro.
Que el Señor le bendiga, hermano Juanito. Son cosas que se pasan en la vida. Claro. Lo entiendo. Por eso yo le dije al principio cuando empezamos esta entrevista que lo íbamos a meter en su corazoncito. Y yo sé que esas cosas traen malos recuerdos, ¿cierto? Porque usted me dice que lo pasó duro, pero por eso hemos llegado acá, porque yo sé que el Señor, de una u otra forma, el Señor fue orando en usted. Claro. Entonces, tiene una experiencia que contar desde cuando no conocía a Dios hasta ahora, hasta estos tiempos. Claro. Así que el Señor lo bendiga, hermano Juanito. Como le contaba entonces, mi tía que vine a visitar, estuve una semana en su casa y me invitó a la iglesia. Y yo no entendía nada de eso, porque yo me crié así, en los matorrales, digamos. Era la única casa que había, la de mi papá, no había nadie más. Los demás eran puros conejos, liebres y pescados que habían en ese lugar. Así que yo no me relacionaba con nadie, yo no. Y vine esa vez a ver a mi tía y ella me invitó a la iglesia. Y yo entré a la iglesia, a una iglesia muy humilde. ¿Y qué edad tenían en ese tiempo cuando entró por primera vez a la iglesia? 17 años. 17 ya. 17 años. Siempre me recuerdo que fue en el mes de febrero, porque ahí en ese tiempo se arrancan los porotos. Y no entendía mucho, pero como mi tía cuando yo fui niño me hizo tanto bien, que ellos nunca me retaron cuando estuve con ellos. Me trataron, yo creo que mejor que al hijo. Entonces eso, uno nunca se olvida. Cuando niño alguien le hace algo, sea bueno, sea malo, ese niño nunca se va a olvidar de eso. Bonito recuerdo. Claro, y yo me recuerdo de eso. Me recuerdo de mi tío que siempre me pegó y me recuerdo de mi tía que nunca me retó. ¿Y qué tenía en ese por tiempo? amor a ella, por cariño a ella, yo seguí yendo a la iglesia, porque en ese tiempo la semana de oración se hacía todos los días, de lunes hasta el sábado, todos los días. Entonces yo, la semana que estuve todos los días yendo a la iglesia, aunque no me gustaba, pero yo quería que mi tía se sintiera contenta. Y después ya el día sábado le dije a mi tío, le dije yo me voy a ir porque quiero ir a buscar trabajo. Y mi tío me dijo, ¿qué te vas a ir a lesear por otro lado? Me dijo, quédate conmigo aquí, trabajando aquí en el Carmen. Mi tío sembraba poroto, sembraba remolacha, un pedacito ahí. Había que limpiar, todas esas cosas. En la agricultura. Claro, así que... Y como que ya me estaba gustando el evangelio, pues, hermano. En esos pocos días que estuve, como que le tomé un poco de cariño a lo que estaba viendo. Y yo creo que Dios fue el que fue obrando en mí en esa forma. Amén. De primera quizás no con la intención de... O sea, no me gustaba el evangelio porque no lo entendía. Exacto. Nunca había visto eso. Yo ni siquiera había entrado en una iglesia católica, así que yo lo único que siempre tuve yo me recuerdo de ser niño, que siempre supe que había Dios. No sé cómo, pero yo sabía que había un Dios. Pero no sabía cómo Él operaba, a través de qué. Pero después cuando llegué a la iglesia, entonces entendí. ¿Y en su adolescencia nunca escuchó hablar de Dios a alguien? No, nunca. Cuando llegó ante su tía, ¿no? A donde llegué a mi tía. Cuando llegó a la iglesia. Ahí escuchó de Dios. No, cuando estuve en Santa Bárbara, porque cuando fui al colegio en Santa Bárbara había un niño que iba a la iglesia. Pero a él lo escuché yo un poco, pero a él lo molestaban, qué tonteras no le decíamos. Claro. Que era canuto, que una infinidad de cosas que le decíamos. Y el niño no respondía nada. Era lo único que yo sabía, que era canuto nomás, nada más. Y ahí escuchó usted hablar de Dios. Claro, ahí. Y como le digo, entonces me quedé acá con mi tío, no me quise ir. Me dijo, me trabajáis aquí, yo te doy lo que pueda, me dijo. Ya, yo acepté, pero mirando que ya me estaba gustando el evangelio. O sea, Dios ya estaba obrando en mí. Claro. Entonces, esto fue día sábado, hermano. El día domingo llega mi tío en la mañana, como al mediodía sería, me dice, mañana tenéis que salir a trabajar.
al fondo de aquí de San Matías, que se llamaba en ese tiempo, que ahora es Las Delicias. Ya. Tenés que levantarte a las 4 de la mañana y ir a sacar leche. Mi papá murió sacando leche y yo no sabía sacar una gota. Y metieron 11 vacas para sacar leche. Todos terminan, yo todavía ya apurado, como 4 vacas más, no, pero si sacaba un hilito nomás. Era tan difícil poder sacar leche, hermano. Pero gracias a Dios, un mes me costó. Y después fui bueno para sacar leche, gracias a Dios. Se fue solito después del muelle. Sí. Algo que estuve 5 años en eso, trabajando. Y sabe que... Desde los 17 años. Sí, 17 barridas, estuve 5 años de lechero. A las 4 de la mañana. Sí, Los bueno. servicios salían a las 12. Yo me acostaba a las 2. A las 4 ya estaba abajo y después había que trabajar todo el día. Nunca dejé no ir a la iglesia, hermano. Ya. Porque algo que me encanta, pues, hermano. Y en ese tiempo, ¿qué lo hizo aceptar a Dios a usted? ¿Qué le impactó? ¿Cómo aceptó al Señor usted, cierto, yendo a la iglesia? Bueno, como le dije al principio, cierto, yo no conocía el Evangelio, pero cuando escuché que había una salvación, ¿Ya? eso nunca lo he querido perder. Cuando lo entendí que Dios había mandado a un hijo, ¿cierto?, para Sí, salvar sí. a su pueblo y su pueblo no lo había aceptado y este Evangelio había pasado para todos los seres humanos. Amén. Entonces, bueno, mi tío siempre lo explicaba muy bien, mi tío Arturo. Ya. Él era encargado de la iglesia de la Quinta del Carmen en ese tiempo. Y lo explicaba bien él. Y habían otros hermanos que también sabían bastante el Evangelio, así que aprendí de ellos yo. Y eso a mí fue... Y recuerdo un día trabajando y fue un día muy triste para mí. Muy triste, pero yo lloré casi todo el día, hermano, porque vino una tristeza tan grande a mí. Y después, en la noche yo fui a la iglesia. Esto es lo que a mí me impactó. Ya. Fui a la iglesia y se levantó un instrumento tomado por el Señor. Amén. Y me dejó hablar y me dijo, mira, ¿por qué estuviste triste cuando yo te he llamado a este camino? Eso me impactó, hermano. Me llenó mi corazón. Amén. Entendí que Dios lo conoce a uno. Amén. Y Dios me dijo que Él me había llamado a su evangelio, que Él tenía me tenía una salvación, una morada. Y yo le creí al Señor. Amén. Y lo tomé con todo el corazón el evangelio. ¿Y en ese momento usted aceptó al Señor? Sí, ahí yo. ¿Y se acuerda qué edad tenía cuando aceptó al Señor? Bueno, yo dentro, sí, esto fue... Yo llegué a los 17 y yo haber pasado unos 3 meses, una cosa así. Ah, fue al poquito tiempo. Claro, al después. poquito tiempo. Que ya yo me rendí al Señor. Y en ese tiempo luego lo pasaban a miembros probando, unos pastor. Claro. Po. Y tuve un muy buen pastor de principio. Hasta este día he tenido siempre buenos pastores. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Muy buenos pastores. Y usted, hermano Juanito, cuando aceptó al Señor fue aquí en Quinta del Carmen. Aquí en Quinta del Carmen. O sea que toda una vida aquí Toda una vida. sirviendo al Señor. Pues. Yo nunca me he ido a otra iglesia, hermano. Solamente los 9 años que estuve en Santiago, que Yo creo que es por trabajo. por trabajo me fui para allá. No Claro. que yo me haya querido ir porque, Claro. bueno, Dios me dijo muchas cosas que Él me iba a bendecir con trabajo y con todo eso. Después que pasé tantas penurias buscando trabajo y que nadie me quería, ahora me querían llevar para Santiago a trabajar. Te imaginas, hermano, ¿cómo uno no va a agradecer a Dios? Así es, pues, hermano Juanito. Yo siendo un guaso de campo, con poco estudio, casi nada, la nada misma. ¿Hasta qué curso llegó? Llegué a 6º año, Hasta sexto año. sí. Alcancé a llegar a 6º año y después ya yo tenía... Bueno, por las enfermedades que tuve cuando niño, cuando iba al colegio en la mañana salía oscuro de a pie y tenía que saltar un canal. Ya. Y la mayoría de las veces yo saltaba el canal y caía en el agua, por hermano. Así que me iba todo mojado para el colegio y así estaba. Entonces me dio una enfermedad tan grande que casi me morí, hermano. Entonces, mi hermano Juanito, usted aceptó al Señor como a los 17 años Sí, y una vez que empezó a ir al tercer mes, usted aceptó al Señor en su corazón. sí. Y de ahí ya no
De ahí, no soltó más al Señor. no ha soltado más, Señor. Desde ahí, no le voy a decir que ha sido correcto, porque siempre uno falla de repente, Claro. pero nunca con la intención de mirar atrás, jamás. Y con todos estos años que llevan el Evangelio, me imagino que nunca se le ha pasado por la mente haberse arrepentido de haberlo conocido. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué me puede decir de eso? De todos esos años que ha vivido usted. Sabe que no tendría palabras para explicárselo porque es algo Algo maravilloso. algo maravilloso y algo que no merecía. De repente uno, yo creo que cuando conoce a Dios en su corazón y uno está dentro de los caminos del Señor, no hay palabra para expresar lo que uno siente y lo que el Señor hace con uno. Claro. No hay palabras. O sea, no hay palabras para poder buscar como decir el Señor es aquí, el Señor es acá, porque el Señor es todo para nosotros. Todo. ¿Cierto? El Señor se encarga de todas las necesidades de Así uno, es, po. de todas las, digamos, Sobre todo las necesidades espirituales. espirituales. Porque Sí, todo lo demás viene por añadidura. todo él. Y yo veo que eso es una gran verdad, hermano, cuando uno busca a Dios, Dios añade todas las cosas. Amén. Porque yo decidí quedarme con mi tío y empezó la bendición. Amén. Y eso que yo todavía no me había comprometido bien con el Señor, pero Amén. como que ya a mí me estaba gustando el Evangelio, entonces por eso me quedé, porque ya algo había. O sea, que la pregunta que yo le hice, ¿qué lo hizo aceptar al Señor como su Salvador? Fue porque usted escuchó que Él tenía una salvación. Esa. Es Eso es bonito. lo que entendí yo. Amén. Sí. Qué maravilloso, hermano Juanito. Me alegro por su experiencia que nos está contando, que ha sido maravillosa. Como yo le decía al principio, yo lo veo su sacrificio de salir a la calle a predicar. Veo sus hijos, su familia, que todos sirven al Señor. Y eso es maravilloso. Yo creo que usted está muy contento Sí. por lo que el Señor ha hecho con su familia, Claro. a través de su experiencia, a través de lo que usted hace, porque sabemos que todos los hijos siempre lo están mirando a uno. Claro, siempre. Entonces, ahí está la cosecha de su siembra que usted hizo con su familia, porque todos sirven al Señor. Todos sirven al Señor. Es maravilloso. Sí, solamente un yerno que no. Que no ha llegado todavía. O sea, él Pero llegó. en cualquier momento puede Claro, llegar. él llegó, pero tuvo una desilusión. Como se le murió la mamá y eso a él lo hizo flaquear y no ha querido venir. Amén. Pero él tuvo un tiempo viniendo. Amén. Somos varios en la familia, Amén. entre nietos y nietas. Hermano Juanito, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿tiene usted algún versículo que le guste o que le identifique? Sí, ¿Cuál? ¿Me lo podría decir? sí. El Salmo 27, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, David dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Algo me acuerdo, no tan bien, pero ¿Ya? lo que yo me acuerdo. Sí. Y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para Bonito. adquirir de la hermosura y todo eso. Amén. Y yo veo, ¿cierto?, un rey. ¿Quién necesidad tiene un rey cuando lo tiene todo? Un palacio donde es atendido con personas que andan de blanco atendiendo al rey. Amén. Y el rey David fue un gran rey. Amén. Pero yo lo miro y veo sus palabras, su decisión de estar todos los días en la casa de Jehová. Y eso yo lo llevo hasta el día de hoy, porque yo no me puedo quedar, hermano. Yo Siempre lo han anhelado. puedo estar muy decaído, pero yo no me puedo quedar, hermano. No es imposible. Nunca me he podido quedar. A no ser que ya alguna cosa mayor, no sé, pues, cuando trabajaba, porque trabajé de turno también, de 8 a 8. Amén. Y ahí no podía. Ya. No podía cuando me tocaba de noche. Amén. Qué Entonces, bonito. eso es lo que a mí me... Bonito el versículo. Sí. Me gustó. Claro. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su alabanza o himno que le guste o su alabanza preferida o algún himno que es del himnario, ¿cierto? ¿Tiene alguno por ahí? Sí. El himno se llama Dejé mis penas a Jesús.
No se acuerda, pero esa sale en el himnario En el o es una himnario. alabanza de. No sé, en el himnario. Sale en el himnario. Me parece que es 174. ¿Y no se acuerda de la melodía más o menos como dice? Sí, algo me acuerdo. A ver, cántemelo un poquito, a ver. Dice, deje mis penas todas a Jesús, porque quita las penas su amargor. Ese es más o menos. Está bonito también, ¿eh? Sí, porque todas las penas que uno ha pasado, porque ha pasado de todo uno, pues. Cuando Amén. se murió el hijo, cuando estuvo tan grave mi hija, El Señor lo suple. todo él, todas las penas él las disuelve de uno. Amén. Así es, hermano Juanito. Y uno sigue adelante, pues. Amén. Hermano Juanito, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo usted nos describiría o nos diría la relación que usted tiene con Dios durante el día? ¿Cómo es su relación con Él? Al levantarse, pasa el día, ¿cierto? Al acostarse. ¿Cómo es la relación usted con Él? Claro, mi relación con Dios es, bueno, al amanecer es la oración, pues. Amén. Sí. He estado harto tiempo, siempre he estado orando. Amén. Me gustaba levantarme temprano. Cuando era más, ahora, bueno, cuando tenía de 50 a 60 años, yo siempre me levanté 3, 4 de la mañana a orar. 1 hora, 35 minutos, Amén. 45, como tuviera el ánimo. Amén. Pero siempre he sido bueno para orar. Siempre he En la mañana. participado de las cadenas de oración, Ya. nunca me he quedado. Y en el día usted, por ejemplo, cierto que uno, no sé, pues a mí me ha pasado que de repente ando haciendo algún trabajo o ando haciendo cualquier cosa y uno se acuerda de una alabanza, de un himno. Claro, ¿Usted se acuerda en el diario vivir sí. y cuando se acuerda las canta? Soy malo de memorizar la alabanza, hermano. Ya. En eso no soy muy bueno. Ya, Pero lo que más medito yo es la palabra, en la en palabra. la palabra del Señor. Y pensando cómo poder ir a predicar. Porque yo nunca he tenido un vehículo para salir a predicar, pues. Sí. De a pie nomás. De a pie nomás. Pero eso siempre me encantó. Amén. Y acá en la iglesia no eran buenos para eso, para salir a predicar. Amén. Yo siempre le decía, hermano, vamos a predicar, y como sacando la vuelta, así no le gustaba mucho que le dijera eso. Pero ya se ha levantado una nueva generación y también todo va, ¿no es cierto?, en los pastores, cuando los motivan. Cuando los pastores tienen eso de salir a predicar, Amén. eso se lo pegan a la congregación. Amén, así es. Así Entonces la relación con Dios que usted tiene, ora en la mañana, ¿cierto? sí, Y durante el día también ora. también, pues, sí. Y al acostarse, Igual, pues no, esa tiene que ser, que póngale que venga el Señor Claro. y yo no me he comunicado con Él, sí, pues. voy a pasar desapercibido y se van a ir todos y yo voy a quedar acá, pues no Así le es. pedí al Señor que guarde mi alma. Así es, pues, hermano Juanito. Mire, yo con la entrevista que le estaba haciendo, ¿por qué yo lo alabo, hermano Juanito? Porque veo, como decía, su familia que sirve todo al Señor. Y yo siempre digo, y le digo a mi esposa, uno tiene que ser el mayor ejemplo en su hogar, porque sus hijos lo están viendo a uno. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces uno va a la iglesia, pero su hablar en Claro. su casa, en su hogar, no está predicando a sus hijos. No, pues. Entonces, ese es el mayor cuidado que uno tiene que tener como papá, y yo lo veo en usted lo que ha sembrado con sus hijos, ¿cierto? Sí, Porque los hijos siempre se van a fijar en los papás. claro. Así que el Señor le bendiga, hermano Juanito, Sí, sabe por que tener esta gran bendición de su familia. para cuando tuvimos estuvo, ¿no es cierto?, la enfermedad esta que hubo, La pandemia. la pandemia, y yo tenía a la hija menor que vive con nosotros, no estaba caminando. Y cuando ella vio eso, se preocupó mucho y, Se asustó. claro, yo le hablé, le dije que, bueno, como después ya se hacían servicios en la casa, como no se podía ir a la iglesia, y ahí yo le hice que se comprometiera con el Señor. Amén. Y hice lo que hicieron los pastores, pues. Le dije yo que tenía que renunciar al mundo y aceptar a Cristo en su corazón. Así es. Y de ahí ella se levantó, pues, en la pandemia
puedo decir que con mis palabras se levantó de nuevo. Amén. Así que ahora contento con ella porque está entusiasmada en el coro. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano Juanito. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué significa para usted ser un hombre evangélico cristiano en este día de hoy? ¿Qué significa para usted? ¿Qué puede decirnos de eso? Ser evangélico es una honra grande, hermano. Ser evangélico, si yo pienso en eso, ser evangélico es como dice la palabra del Señor, que si uno acepta a Jesús pasa a ser llamado hijo de Dios. Amén. Si uno acepta a Jesús de todo corazón, dice la palabra que le da la potestad de ser llamado hijo de Amén. Dios. Así que aquella persona que no acepta a Jesús como su Salvador no es hijo de Dios. Así La es. Biblia es bien clara y esa es la verdad. Amén. Yo no puedo decir, no, si usted está bien así nomás. Claro. Porque no, No es así. no es así. Uno cree que va muy bien. Yo cuando estaba en el mundo pensaba que lo hacía todo lindo. Claro. Porque también fui joven medio desordenado, pero no tanto. Yo no fui muy... Yo nunca aprendí a bailar, hermano, en el mundo. Porque no... Una que era vergüenzoso total. Yo no hablaba con nadie porque si yo hablaba me ponía colorado. Claro. Pero después que llega el evangelio ahora me cuesta callar. Yo con el que pillo yo le hablo la palabra del Señor. El Señor es el que sea doctor, hace la obra ahí. sea doctor o quien sea, yo le digo, el Señor hizo esto Amén. conmigo y por eso estoy así. Amén. Hermano Juanito, ya va a terminar, ¿cierto? Esta entrevista. ¿Alguna experiencia de vida que nos pueda compartir para edificación de quienes vean esta entrevista? ¿Cierto? ¿Alguna experiencia que usted pueda contarle a la audiencia que nos está viendo, ¿cierto? Bueno, son muchos los testimonios que puedo decir, pero hay uno que realmente me sorprendió el Señor. Yo tengo una hija que se operó 2 veces el corazón, hermano. Amén. Y siempre se la encomendaba al Señor en cada momento que fue a operarse, porque era una operación muy, muy riesgosa. Y los médicos, después de pasar algunos años, la autorizaron que podía tener una familia. Y se embarazó, ella se casó, se embarazó y después fue a tener su guagüita. Amén. Me acuerdo que mi yerno me llamó como a las 10, que ya lleva una noche y un día y no podía tener la guagua. Y yo fui a la iglesia, como está cerquita aquí la iglesia, fui Amén. a orar. Y le dije al Señor que la ayudara, que tuviera misericordia de ella. Y a la hora tuvo la guagua. Qué bonito. Entonces, y eso no es todo, sino que después estuvo bien. Una semana la tuvieron en observación ahí y estaba todo bien. Y el día sábado la dieron de alta. Y ella se estaba preparando para venirse y se alcanzó a entregar la guagua y se sintió mal y los médicos la entubaron y grave. Y había una hermana ahí que ella la iba a ver y decía que no, estaba muy mal. Y el médico le dijo a mi yerno que no había esperanza, que no se hiciera ilusión que su esposa iba a vivir. Amén. Bueno, mi yerno no era cristiano, yo le había hablado harto del evangelio, lo tenía medio cabreado ya con tanto que le hablaba. Y un día me dijo, don Juan me dijo, ¿por qué no vamos al hospital para que a ver si la puede ungir a la gente? Ya le dije, vamos a ir, sí, a ver si los dan permiso, porque no es que es difícil. Cualquiera no entra ahí. Pues. Claro. Y fuimos. Llegamos allá, estuvimos hablando con la guardia y la guardia era cristiana y le contamos toda la historia que había pasado. Y que acaso le podía decir al doctor si me daba permiso para ir a orar por mi hija. Como él había dicho que de ellos no dependía la vida de ella, sino que dependía de un milagro. Así que el médico me mandó a decir que sí, que me iba a dejar de entrar. Y esperé una hora y ahí salió una señorita y me dijo, ya puede pasar, me dijo, para que vaya a orar por su hija. Amén. Y pasé, hermano, y yo sentía al Señor en mi corazón en ese sufrimiento. Dios hizo como Él quiso conmigo. Amén. Pero la hija está como muerta.
llena de cables, llena de entubadas, terrible, hermano. Era para mirarla y decir, no, esta no. Pero Dios es tan grande, hermano, que Dios es algo, es el Dios de lo imposible. Amén. Para Él no hay nada que no se pueda. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer porque Él tiene poder. Amén. Porque Él es el creador de nosotros. Amén. Él es el que fundó el mundo. Así es. Entonces, tiene poder para levantar un mundo. Amén. Así es. O un enfermo, sanarlo. Amén. No hay nada difícil, hermano. Así es. Está todo en las manos de Dios. Así es, Señor. Yo lo he comprobado en mi persona, en mi familia, cuando antiguamente, hermano, aquí no había cómo ir a Los Ángeles en el invierno, en la noche, cuando enfermaba alguien. No había cómo hacerlo. Había que pedir una ambulancia, no había un teléfono. Era difícil, hermano. Amén. Entonces había que poner toda la fe en el Señor, ¿no? Así es. Era el único que nos podía ayudar, el Señor. Como lo hacemos hoy en día. Sí, Que confiamos pero hoy en el día Señor. yo veo que apenas hay un resfriado, hermano, y partimos para el médico. Claro. Se ha perdido la fe hoy día. Así es. Y que estoy en tratamiento médico y esto que el otro. Ya no es lo mismo de antes, hermano. Así es. El pueblo ha decaído Así en ese. Cualquier cosita hay que ir al médico. Yo soy medio reacio para eso. Pero igual tengo que ir porque, bueno, la única enfermedad que yo tengo es la presión alta. Pero sabe que a mí me dio muy fuerte cuando me dio, hermano. Al corazón, a mí me ataca el corazón la presión. Y me desespero, pero... Y en una noche me enfermé como a la 1 y había un hermano aquí. Y fui yo que me ungiera. Y me ungió y el Señor me operó el corazón. Amén. Y de ahí nunca más me ha dado fuerte, despacito. O sea que tiene que cuidarse de la sal, De la sal, todo eso, sí. Y bueno, y ahora cuando me da así, yo chupo un limoncito nomás y me pasa. Sí. Porque a veces las pastillas no hacen efecto. Pero lo único que tengo, lo demás, nada, gracias a Dios. Y su hija, la que hizo la obra del Señor, es la hermana Génesis. Sí, la hermana Génesis. Y después, bueno, yo fui ese día, después fue el pastor, también le dieron permiso. Y al tercer día le empezaron a quitar todos los implementos que le habían puesto, las mangueras, todas esas cosas. El Señor hizo obra ahí. Claro. Y a los 5 días ya estaba en la casa, porque Qué bonito. fue muy triste, hermano, porque llegó la guaguita aquí, la hija entre la vida y la muerte. Yo no era que, mire, si se enferma una hija que está bien en los caminos del Señor, y se enferma y está para morir, gloria al Señor, si tenemos que morirnos con Claro. Él. Pues. Dice que si morimos con Él, viviremos con Él también. Pues. Entonces, en eso no hay problema. Pues, el problema era que yo veía a la guaguita acá, que las hijas estaban preocupadas con ella, tan chiquitita todavía, y la mamá entre la vida y la muerte. Claro. Entonces era un poco triste, hermano. Claro. Eh, Porque estaba lejos del Señor. no estaba lejos. No estaba lejos del Señor. Si el problema es que la guaguita iba a quedar sola. Po. Ah, ya. Imagínate una guaguita recién sanida. Sí, ahora lo entiendo. Ese era el dolor. Sí. Y lo demás, mire, si yo hoy día, bueno, antes le tenía miedo a la muerte yo, pero ahora no. Yo enteré los 70 años y ¿Está preparado? estoy esperando al Señor. Amén. Yo sé que el Señor dice que 70 años vivirá el hombre. Amén. Y los más robustos, como el Steve, trabaja 80. Así es. Y algunos por ahí que pasan. Po. Pasan de los 80. Amén. Pero esas son misericordias de nuestro Dios. Así es. Y Él dice que a quien quiere le da. Po. Sí. Y a quien quiere no le da también. Así es, mi hermano Juanito. Entonces, esa experiencia viví yo y mi hija está bien hoy día. Han pasado 3 años. Para la Mi gloria del nieta Señor. está... Es medio peleadora, pero es hermosa mi nietecita. Y todas las nietas son hermosas. Po. Sí, Todas las nietas son todas hermosas. bonitas. Qué bonita experiencia, hermano Juanito. Sí, Esas son obras que hace solamente nuestro Dios. Así que Dios bendiga a la hermana Génesis nomás y bendiga a su yerno, a Sí, su nieta. sí, porque mi pastor también sembró algo en él. Po. Le dijo a mi yerno que tenía que hacer un compromiso con Dios. Amén. Y si él lo hacía, Dios le iba a devolver su esposa. El Señor ha obrado. Claro, entonces ambas cosas, no tan solo lo que yo voy a hacer, sino que también la voz del pastor. Po. Amén. Y
Y agradezco mucho eso. Yo doy gracias a Dios todos los días Amén. por los pastores que he tenido. Y se ve también como el hermano Antonio, el esposo de la hermana Génesis, alaba al Señor Sí, pues, en este sí, día de hoy. claro. Y el Señor hizo un cambio de vida en él también. También, pues él no entendía, él era muy, Reacio. no era reacio, sino que era muy entretenido en el mundo. Ah, ya. Claro, él era muy afanado a las cuecas, lo buscaban para eso. Ya. Así es que él era de su mundo Amén. y llegó a una familia donde no era así. Pues. Sí, pues. Porque acá, yo por ejemplo aquí, bueno, yo en mi casa nunca se ha bailado aquí. Amén. Nunca se dice un garabato aquí en mi casa. Amén. No se oye eso acá. Y gracias a Dios, porque Él es el que obra en nosotros, Él es el que Así los es. cambia. Amén. No es que uno sea capaz, porque No. usted sabe que este cuerpo tiene tantas funciones que Así es. de repente deja que sea. Pero Dios a uno lo transforma, porque yo cuando era niño también fui bien grosero. Que lo que más uno aprende en el mundo es Claro. ser grosero con las personas, sin respeto. Así es. Pero llegando al Evangelio, Cambia todo. y como le digo, no hay cómo agradecerle a Dios, no hay cómo. No hay una expresión. No hay palabra para eso. La expresión es cuando uno alaba al Señor, alza sus manos hacia Claro. el cielo, ¿cierto? Como en señal de agradecimiento. De agradecimiento. Y reconocerle que Él es el único, que Amén. no hay otro. Amén. El único Dios que ama tanto. Amén. No sé por qué Dios ama tanto su creación. Eso siempre me pregunto. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Imagínese sacrificar a su Hijo Amén. por rescatarnos a nosotros. Amén. Hermano Juanito, la última pregunta, mire. Sabemos que nos van a estar mirando muchos jóvenes y ¿qué consejo le entregaría usted a los jóvenes en este día de hoy? Como ya cierto, con esos 74 años, con mucha experiencia dentro del Evangelio, ¿qué le podría entregar usted en este día de hoy a los jóvenes de hoy? Bueno, yo con lo que yo he vivido en el Evangelio, hermano, el consejo para la juventud sería que siempre estuvieran al lado del Señor, porque en toda decisión que ellos tomen debe estar el Señor. Amén. Eso es lo principal. Si yo me voy a casar, tengo que poner al Señor por delante, Amén. porque es para toda la vida. Así es. Y si yo tomo una mala decisión, si a lo mejor esa no es la esposa que Dios quería para él, van a fracasar. Así es. Y lo otro que ayuda mucho a los jóvenes es que realmente amen al Señor, estén entregados a Él, Que le busquen. que lo busquen y le va a ir bien en la vida. Amén. Porque a mí me ha ido bien. No digo que yo he recibido, porque por ejemplo, yo nunca me he comprado un vehículo. No. Quizás lo podía haber hecho, pero nunca quise. Es como el hermano Manuel. Bueno, él intentó, pero no le resultó. Amén. A mi hermano Manuel Parada, él también, el Señor lo bendició mucho a él. Amén. Ya. Y tuvo para comprarse tuvo vehículo también. Pero yo nunca me he comprado un vehículo. Pero, ¿sabes, hermano? Yo soy feliz con la familia. Y a mí yo soy enriquecido con eso. Yo veo a mi familia, las veo todas ahí, alabando a Dios, hermano. Amén. Que el Señor llena todo. Esa es la alegría que usted tiene. Sí. Cada día yo no tengo grandes riquezas, no tengo grandes cosas. Esta casita que Dios me dio, porque me la dio. Usted me dice lo material, Sí. pero la riqueza más grande es tener a su familia dentro del Evangelio. Por supuesto, pues mi hermano Sí, Claudio. esa es la alegría más grande. La más grande. Y eso lo llena todo, yo creo. Sí, porque no hay como nuestro Dios. No hay como nuestro Dios. Oiga. ¿Cierto? Pero esto sí uno tiene que... Porque, por ejemplo, cuando yo salgo a trabajar, yo antes cuando salía para afuera a trabajar, hermano, estaba, no sé, en Coyahuasi, en el Abra, todas esas partes para allá donde anduve. Era puro ir a predicar. Yo me juntaba con un grupo de hermanos y ya vamos a predicar. ¿Va? Y salíamos a predicar porque era mucha gente que trabajaba en esas grandes faenas. Dios me llevó a mí un hueso de campo, hermano.
Después me decían, maestro, vaya a Antofagasta a trabajar. Ahí están los pasajes, este pasaje en avión. Amén. Entonces, hermano, de no saber nada, después que tanto me despreciaban, ahora, maestro, vaya a Antofagasta a trabajar en avión. Amén. Entonces, creo que son cosas grandes que Dios ha hecho con uno que no Amén. merece tanto. Así ¿no? es. Porque yo me miro y yo soy... No sé nada, por hermano. Si todo lo que lo hago porque el Señor me ayuda. Amén. Nada más que eso. Entonces ese consejo le daría a usted a los jóvenes. Sí. Que no se aparten del Que no Señor. se aparten del Señor y que Y sean que toda fieles. decisión que le pregunten al Señor. Cualquier decisión. ¿Y qué consejo le daría usted a un joven que no conoce al Señor? Que no conoce al Señor. Bueno, nosotros siempre el anhelo de que pueda aceptar a Jesús porque Él tiene un alma que salvar. Eso es obvio. Po. Sí, pero es que hay mucha gente, así como usted no sabía, Sí, que en este día de hoy no sabe. claro. Bueno, yo le podría decir que en este tiempo difícil que estamos viviendo, nosotros estamos viendo cómo está, ¿no es cierto?, la violencia, la maldad en nuestro país, Amén. en tantos países, y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, todas Así esas es. cosas, y que el Evangelio se predicará a toda criatura, dice, Amén. hasta lo último de la tierra, y usted sabe que Chile casi es lo último de la tierra ya. Amén. Y hasta aquí ha llegado el Evangelio porque estaba profetizado, ¿no es cierto? En el libro de Miquías, en el capítulo 5, dice que su nombre iba a ser grande hasta los confines de la tierra. Amén. Y dice que Jesús dice que Él los iba a apacentar con el poder de Jehová su Amén. Padre y que viviríamos seguros. Entonces, ¿dónde mejor seguro un joven, una señorita, al abrigo de Dios? Amén. Creo que estaba profetizado así en el libro de Miquías. Amén. Amén, hermano Juanito. Estamos terminando ya esta entrevista. Le agradezco que nos haya recibido en su hogar, en su casa, ¿cierto? Le agradezco que haya expresado un poquito algo de su corazoncito, Sí. que también se emocionó, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor, como decía usted, es el que hace todas las cosas. Amén. Agradezco por todas sus bondades, por toda su misericordia, y puedo ver la fidelidad en su persona. Como le vuelvo a repetir al principio, yo lo veo como usted tiene ese deseo, esas ganas de salir a predicar al cantón de la calle, porque a eso nos ha mandado Dios. Amén. Así que le agradezco, mi hermano Juanito. Esto va a quedar para la audiencia que nos estuvo viendo. Que el Señor bendiga mucho a nuestro hermano Juanito, que sea en su hogar, con su familia, que siga siendo con su familia. Y también vamos a estar orando para que el yerno que le falta, que es uno solo, Uno solo. vamos a estar orando por el hermano Juanito para que el Señor toque aquí el corazón de aquella persona que es el yerno de nuestro hermano Juanito. ¿Cuál es el nombre de él? Carlos Cueva. Ya vamos a estar orando por Carlos Cueva, que es el yerno del hermano Juanito Arteaga, para que el Señor pueda hacer obra en él. Así que hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias porque ustedes pudieron escuchar a nuestro hermano Juanito y que sea de mucha bendición para el que la va a escuchar. Así que Dios les bendiga.